Hola, soy Roberto Pascual, podólogo con más de 24 años de experiencia dedicados al campo de la podología infantil y biomecánica. En la clase de maniobras clínicas de evaluación angular y torsional de los miembros inferiores vamos a desarrollar y trabajar sobre las maniobras que nosotros podemos realizar a nuestros pacientes en consulta para ser capaces de valorar si el desarrollo evolutivo tanto de fémur, tibia y pie se encuentran dentro de la normalidad. Estas maniobras son necesarias para saber si el desarrollo de los niños es fisiológico o no fisiológico. Muy buenas, vamos a ver la presentación de maniobras clínicas para valorar la evolución angular y torsional de los miembros inferiores en la población infantil. En nuestra exploración, en consulta, tenemos que realizar una valoración de los principales componentes o de los componentes del miembro inferior, como son fémur, tibia y pie, y todos estos componentes anatómicos, como habéis visto en otras clases, van cambiando según la edad. Si no somos capaces de evaluar o valorar clínicamente si la evolución de estos componentes anatómicos se encuentran dentro del componente o del parámetro de normalidad, es imposible ser capaz de diagnosticar una patología. Por eso, en nuestra exploración tenemos que incluir maniobras clínicas que nos permitan evaluar, diagnosticar o por lo menos tener la sospecha de una posible patología o normalidad a nivel de los miembros inferiores. En el vídeo que estáis viendo, está puesto a cámara rápida, ahí estamos haciendo una valoración de fémur, tibia y pie a nivel de los componentes de evolución angular y torsional. El vídeo más o menos en condiciones normales duraría unos 3 minutos, pero lo hemos puesto a cámara rápida para que veáis que todas estas maniobras son muy fáciles de realizar y muy fáciles de objetivar. Vamos a ver en la presentación distintas maniobras, algunas con mayor evidencia científica, otras con menor evidencia científica, con el objetivo principal de intentar trabajar con aquellas que realmente me van a dar una información válida y me permita diferenciar sobre todo el criterio de normalidad. Aquí principalmente vamos a hablar de normalidad, pero sí que vamos a hacer referencia a que utilizando esta maniobra clínica puedo tener sospecha de, utilizando esta maniobra clínica puedo tener sospecha de, para en posteriores clases, cuando vayamos a desarrollar la patología de los miembros inferiores, de la marcha, el pie plano, genu-valgo, volveremos a ver estas maniobras, pero ya no las explicaremos como tal. El elemento más proximal del miembro inferior es el fémur, y como habéis visto en clases anteriores, el fémur tiene un desarrollo angular y torsional muy característico, y tenemos que conocer ese desarrollo torsional. Ese desarrollo torsional lo podemos conocer con valores numéricos, ¿vale?, o por medio de maniobras clínicas como las que vamos a ver en la presentación. La principal maniobra clínica descrita para evaluar el desarrollo evolutivo de este fémur es el test de Ryder. Test de Ryder o test de Craig. La descripción original es test de Ryder, en bibliografía mucho lo conocemos como test de Craig. Yo he intentado buscar en la bibliografía desde cuándo se le denomina test de Craig y no lo he encontrado. ¿De acuerdo? Puede ser que lo encontréis, si lo encontráis yo sí que os agradezco que por el foro incluso me mandéis la referencia bibliográfica donde lo encontráis, porque yo no he conseguido encontrar esa primera referencia utilizando la terminología de test de Craig. Sí que lo he encontrado como test de Ryder, 1950 y algo, ahora lo vemos en otra diapositiva anterior. Como veis en la presentación se puede cuantificar perfectamente de forma objetiva, pero que lo podemos valorar tanto en esa visión como en esta, y en este punto, ¿vale?, la mano que tenemos aquí localizada a nivel del trocánter mayor, esa mano, pero es la que nos tiene que dar información sobre nuestro trocánter mayor y cómo se va moviendo en relación a esa semicircunferencia a medida que nosotros vamos realizando la rotación de la pierna. ¿Qué es lo que nos dice la bibliografía sobre este test de Ryder? Como veis ahí, primera descripción de Netter en 1940. Netter no describe como tal la maniobra, pero sí nos habla de esa evolución torsional a nivel del fémur, y posteriormente Ryder y Crane en ese artículo de 53 ya nos definen esta maniobra. Como hemos dicho, es una maniobra, aunque es bastante subjetiva, bueno, sí que nos permite evaluar cómo es ese desarrollo evolutivo a nivel del fémur. Aquí hacemos una medición del fémur a través de la tibia. Como vemos ahí en el vídeo, estamos haciendo una medición a través de la tibia de nuestro fémur. En este caso utilizamos una app que luego os comentaré. Pero aquí tenemos también una gráfica, ¿vale? Ahí también tenemos una gráfica donde nos indica, ¿vale?, cómo podemos hacer esa valoración. Y en la tabla tenemos los valores de nuestro ángulo de anteversión femoral en relación con la edad. Hay una disminución de una anteversión femoral fisiológica, es decir, todos nacemos con un proceso de anteversión femoral fisiológica y esa anteversión fisiológica va disminuyendo con la edad. Es decir, podemos extrapolar que nuestro componente de fémur va rotando o torsionando hacia afuera, pero con la idea principal de que venimos de una gran anteversión femoral y esa anteversión femoral va disminuyendo con la edad. La cuantificación en grados de esta prueba, ¿no?, aunque lo hagamos con goniómetro, es una cuantificación bastante subjetiva.
Y como veis ahí, hay referencias de varios artículos donde nos hablan de la fiabilidad inter e intraexplorador, bueno, que no es muy mala, 0,94, 0,85, 0,77, pero sí que hay estudios que nos dicen que la capacidad de obtener información en esta prueba va a depender mucho de la habilidad del examinador. Entonces, ahí, en este sentido, la bibliografía nos dice que no debemos utilizar esta prueba solo de forma única para valorar el componente de evolución angular y torsional del fémur y que tenemos que utilizarla en combinación a otra prueba que veremos a continuación. Como veis ahí, en usos diagnósticos, veis que me permite el diagnóstico de anteversión, retroversión femoral, ¿bueno?, para poder diagnosticar esa patología que tiene mucha relación con alteración de la marcha y con componentes de desarrollo de pies planos, que veréis en clases posteriores. Y la bibliografía nos dice que esta prueba, por medio de esta maniobra, encontraremos grandes modificaciones hasta los 3-4 años y a partir de los 3-4 años, como la evolución torsional del fémur es menor, veremos que la valoración, el rango de datos de normalidad ya no va a variar tanto. Ahí veis varias formas de realizar esta maniobra, lo podemos hacer como con la descripción original, bueno, con el paciente en decúbito prono con la rodilla flexionada, o lo podemos hacer con el paciente en decúbito supino con la rodilla en extensión. La mano importante es la que está palpando el trocánter mayor a este nivel y en este caso vamos realizando esa rotación a nivel del miembro inferior, con la rodilla en extensión. De esta forma de realizar esta valoración del test de Ryder, ¿vale?, posteriormente se puede valorar también el componente de rotación interna y externa de cadera con rodilla en extensión, pero para realizar este tipo de rotación se recomienda realizar otro tipo de maniobra. Asociado a este test de Ryder, existe mucha bibliografía que nos confirma que la propia prueba que estamos describiendo, junto con la valoración del rango de rotación en interno y externo de cadera, me permite valorar la presencia de una anteversión femoral fisiológica o patológica o la presencia de una retroversión femoral patológica. Como veis, utilizo el concepto de retroversión femoral siempre en el concepto de patológica. Y ahí tenemos distintas publicaciones, tenéis la captura de pantalla de distintas publicaciones donde nos habla de esta evidencia científica. Como veis, ya os estoy dando información que el uso aislado del test de Ryder, aunque me permita tener un valor objetivo, no existe una evidencia científica que solo por el uso de esta prueba podamos valorar el componente de normalidad o no normalidad del fémur. Y debemos realizarla asociada a esta prueba o este test, que se denomina el test de Stageli, descrito en 1970 y algo, si no recuerdo mal, ahora lo veremos en la siguiente diapositiva. Y por medio de esta prueba se valora el rango de movilidad de forma pasiva porque lo hace el explorador de cadera. En este caso, en el primer vídeo que veis, ¿vale?, veis ahí que pone la palabra sin control. Sin control hace referencia a que el explorador no está fijando la pelvis y como veis en los gráficos de arriba a la derecha, ¿vale?, al realizar la rotación en interno de esta pierna, si yo tengo mucho movimiento se levanta la pelvis contralateral y al realizar rotación externa en esta pierna se levanta la pelvis homolateral. Entonces, aquí lo estamos haciendo sin control, sin limitación de movimiento. No tenemos que realizarlo así, tenemos que fijar la pelvis para evitar esas compensaciones o ese exceso de movimiento fuera de la articulación coxofemoral. Como veis ahí, yo hago presión a nivel de la pelvis, fijo mi rango de movimiento y puedo hacer mi medición objetiva. Esta medición la podemos hacer con el goniómetro tradicional de 2 brazos, solo que una persona sola no puede realizar bien esa medición y con aplicaciones de nuestro móvil podemos tener un valor objetivo y cuantificable. Haciendo esta medición sí que es importante, como veis ahí en la imagen, tener en cuenta que siempre lo tenemos que hacer en el caso de rotación interna por la cara interna y en caso de rotación externa por la cara externa para ver esa variación de ángulos. Utilizando esta prueba, ¿cuáles deberían ser nuestros valores de normalidad? Ahí tenemos en la columna, descrito de Stageli, me he equivocado en años, perdonar, 80-83, ahí tenéis en la columna, primero la columna donde se hace referencia al componente del resultado del test de Ryder y la columna de externo e interno de los valores aproximados de normalidad que deberíamos tener en relación con la edad con esta prueba. Estos valores, aunque no podemos decir que están validados porque no existe evidencia científica, que por sí solos, por medio del test de Stageli, podamos diagnosticar un valor de normalidad a nivel del fémur, combinando los dos valores, como os he dicho, sí que podemos trabajar de forma validada y los valores son más o menos recomendados y valores aproximados, variación más menos. Es muy llamativo este componente, ese componente de 90 grados de externo, de rotación externa y de 30 de rotación interna y a medida que va creciendo el niño en edad, cómo van cambiando esos valores.
¿vale? Lo habréis visto en las clases de desarrollo evolutivo de esos miembros inferiores, donde nacemos con una gran rotación externa de cadera y que poco a poco, por medio del gateo principalmente, va disminuyendo. Y eso nos va a hacer que, si valoramos nuestra rotación interna externa de cadera por medio del test de Staheli, en niños muy pequeños, recién nacidos hasta el año de edad, podremos tener muchos más valores en externo que en interno. Y eso no significa que no tengamos un componente de anteversión femoral fisiológica. Como hemos dicho, cuando nosotros hagamos esta prueba, que es la prueba de Staheli, no solo tenemos que valorar los grados, de movimiento, sino que también tenemos que valorar cuál es el tope o final de movimiento. Y aquí vemos ese componente o esa terminología que lo hablan de end feel, la sensación de tope, ¿vale? Nosotros lo denominamos como tope de movimiento, duro o blando. La terminología en inglés es el end feel, la finalización del sentimiento final de movimiento. Y si notamos un sentimiento o una sensación de tope blando, nos puede dar información de que puede existir un componente muscular. Si notamos esa sensación de componente muscular, aunque lo veremos más cuando hablemos de patología de la marcha, sí que deberíamos hacer otra valoración por medio, que ahora lo veremos en la presentación, sentada o activa. Pero cuando hablemos de esa valoración activa, porque esta es una prueba pasiva para el paciente, cuando hablemos de esa valoración activa, haremos mucha referencia a que es muy importante el componente de edad del niño, y ahora os haré referencia a por qué. Ahí veis sus usos diagnósticos para ese posible diagnóstico de anteversión retroversión femoral y las limitaciones de uso, ¿vale? Que nuestra medición con goniómetro tradicional es muy subjetiva y que hay una gran influencia de partes blandas. Por eso, si encontramos valores alterados en el test de Ryder o en el test de Staheli, sí que se recomienda hacer una valoración en sedestación, y ahora veremos por qué. Ahí veis otra diapositiva donde abajo tenemos dos aplicaciones que podemos encontrar, dos apps que podemos encontrar en el móvil. Hay muchísimas más, ¿de acuerdo? Son dos que yo pueda utilizar en consulta para obtener esos datos objetivos de esta prueba clínica, que es obligatorio, necesario tener datos objetivos, porque si no, no podemos cuantificar si el desarrollo evolutivo de ese fémur está o no dentro de la normalidad, y en la próxima revisión no podremos saber si va mejorando o no va mejorando. Por eso es muy importante tener datos objetivos por medio de esta prueba. Yo este test durante muchísimos años lo he denominado como test de Craig modificado, ¿de acuerdo? Pero la bibliografía nos hace referencia a que si queremos ponerle un nombre o utilizar un nombre a esta prueba, o quién fue el primer autor que le dio valores relacionados con la edad, fue el compañero Staheli, uno de los principales autores que nos habla de todo ese desarrollo evolutivo de los miembros inferiores. Como veis ahí, está la misma diapositiva que hablábamos antes. El test de Staheli junto con el test de Ryder, utilizado de forma conjunta, me permite conocer ese desarrollo evolutivo del fémur y si está dentro de los límites de normalidad o no. Entonces, la recomendación bibliográfica es que utilicemos esas dos pruebas. Y a raíz de estas dos pruebas también existen variantes de nuestro test de Craig y nuestro Staheli test. Y por medio de esas dos pruebas, si lo hacemos de forma pasiva, como lo estábamos describiendo hasta ahora, haciendo valoración angular, pero también lo podemos hacer de forma activa, pedirle al paciente que realice ese movimiento. Y al pedirle al paciente que realice el movimiento, podemos hacer una comparativa de la capacidad de control y de grados de movimiento que tiene el paciente trabajando a nivel muscular. Cuando lo realizamos de forma pasiva, estamos trabajando principalmente con componente óseo o articular. Cuando lo hacemos de forma activa, que veríamos aquí, le estamos diciendo al paciente que nos haga el movimiento en rotación interna y externa, estamos pidiéndole que estamos intentando trabajar con una valoración de la capacidad de los músculos para realizar esa rotación. Mi recomendación es que trabajéis de forma activa, ¿vale? Cuando de forma pasiva hayamos encontrado algún dato que se nos salga de la normalidad o que nos haga sospechar, y sobre todo en aquellos casos en niños mayores, niños pequeños o niños que no tengan un gran control muscular, ¿de acuerdo? No se recomienda trabajar mucho con las pruebas activas porque ese desarrollo del sistema muscular, como veréis en la clase de leyes de crecimiento, hasta que no estamos cercanos al cambio hormonal o pubertad, no tiene por qué observarse todavía un gran control de la musculatura. Con lo que esa forma de realizarlo de forma activa, ¿de acuerdo? Como veis ahí, tendremos que hacer una diferencia en grados entre activa y activa, como veis en esta imagen, una captura de pantalla y la medición con el TestNick. Yo estaré en la imagen que tenéis a mano izquierda. ¿Vale? Estamos realizando nosotros el movimiento, es una prueba pasiva y a los 50 grados encontramos un tope de movimiento, ¿vale? Porque la cadera no me va a permitir realizar más movimiento. Hay un tope de movimiento porque la cadera no me va a permitir realizar más movimiento y tengo 50 grados de rotación interna de cadera, y al pedírselo al paciente que lo haga de forma activa,
La mano sí que me va a permitir en este caso un poco saber ese tope, pero en este caso como lo estamos haciendo a nivel bilateral no va a existir compensación a nivel de la pelvis y yo puedo comparar en este caso que observamos 45 grados en la misma pierna de forma activa. Es llamativo, como veis, el pie que hace más movimiento para ayudar a esos componentes de musculatura para realizar esa rotación en interno. Y la diferencia son unos 5 grados que son, según la bibliografía, asumibles. Esta paciente a la que estamos haciendo aquí los vídeos tiene unos 10 años, con lo que la paciente ya es capaz de tener un control de su musculatura y control de movimiento. Esto intentar hacerlo en un niño pequeñito de 3-4 años, ¿vale? Yo no recomiendo que lo hagáis.